Muy bien, ahora voy a recordarles algo, porque nos la hemos pasado demostrando teoremas y recuerden lo que hacíamos. Teníamos que dar la lista de fórmulas y terminar con la fórmula que queremos demostrar y con un conjunto vacío como conjunto de números de premisas. Pero si ustedes van a ese apunte que les puse cuando apenas les describí la teoría, ahora yo quiero recordarles la noción que nosotros decíamos, ¿qué quiere decir que una fórmula phi sea derivable en la teoría Zen a partir de un cierto conjunto de fórmulas sigma? Nosotros definimos eso incluso antes de ser teorema. ¿Y qué quiere decir? Si ustedes se fijan, déjenme leerlos. El apunte que yo les di, les dije, decimos que phi es derivable en el Zen a partir de sigma si existe una derivación en el Zen en cuya última línea aparece la fórmula phi y tal que todas las fórmulas que aparecen en las líneas numeradas por los números de premisa de esa última línea pertenecen al conjunto sigma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es, yo voy a dar una lista, nuevamente 1, 2, no sé qué, hasta llegar a una cierta una línea que termina en phi. En eso es igual a un teorema, excepto que aquí no le pido que el conjunto de números de premisas sea vacío. Le voy a decir, fíjate en tus premisas, aquí te apareció un conjunto. Puede ser 1, 2, 3, puede ser 4, 5, 6, yo no sé. Dice, ahora fíjate en las fórmulas que aparecen en las líneas numeradas por estos números. Supónganse que es 1 y 2. Me fijo en estas fórmulas. Estas fórmulas tienen que estar en el conjunto sigma. Si yo logro dar una lista de fórmulas que terminen en phi y tal que las fórmulas que aparecen en las líneas numeradas por estos números de premisa están en el conjunto sigma, entonces yo digo que la fórmula phi es derivable a partir del conjunto sigma. ¿Qué quiere decir ser teorema? Pues ser derivable a partir del conjunto vacío. Entonces, cuando no tengo números de premisa, es teorema. Cuando tengo números de premisa, me fijo en las fórmulas de las líneas que están en estos números. Y esas son las fórmulas que deben de estar en el conjunto sigma si yo quiero decir que phi es derivable a partir de sigma. Mucho ojo y no mezclen esto con esta otra noción que nosotros teníamos, que es una noción de consecuencia lógica. Esta es una noción semántica. Y lo que me está diciendo es, cada vez que todas las fórmulas del conjunto de sigma son verdaderas, entonces phi tiene que ser verdadera. La verdad de phi está garantizada por la verdad de estas. Aquí no estamos hablando de verdad. Aquí lo que estoy diciendo es, tú puedes demostrar a phi a partir de estas fórmulas, porque los números de premisa me están diciendo a partir de qué fórmulas yo pude llegar a phi. Cuando no necesito fórmulas, entonces phi es un teorema. Cuando aquí tengo que una fórmula es consecuencia del conjunto vacío, pues es cuando la fórmula es una tautología. Son dos conceptos, uno semántico y uno sintáctico. Entonces, lo que yo les voy a hacer ahorita son ejemplos de cómo demostrar. Pensemos, por ejemplo, en el siguiente. Recuerden entonces que estas nociones son nociones que de alguna manera recuperan a los argumentos correctos. Hay muchos argumentos correctos. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los argumentos más, digamos, famosos, que no hay absolutamente ninguna teoría lógica que no lo tenga, que es el que se llama silogismo hipotético. El silogismo hipotético es el siguiente argumento que ustedes pueden demostrar que es argumento correcto. Y el silogismo hipotético me dice esto. Si una primera cosa me lleva a una segunda y una segunda a una tercera, entonces la primera me lleva a la tercera. Lo que estoy diciendo con el silogismo hipotético es que puedo pensar en pasos, que no tengo que llegar directamente a la conclusión, sino me puedo ir en cadenita. Ustedes pueden demostrar que este es un argumento correcto desde el punto de vista semántico. O sea, que cada vez que estas dos premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Pero vamos nosotros a traducirlo. Yo voy a decir, imagínate que tu conjunto sigma son estas dos fórmulas.
alfa implica beta y beta implica gamma. Y que la conclusión es esta, le voy a llamar phi. Y lo que yo ahora voy a demostrar, ¿no? La afirmación que yo voy a demostrar es que a partir de sigma yo puedo demostrar phi. Aquí ya no voy a hablar de verdad. Lo que estoy diciendo es, esta fórmula, que es la conclusión, es derivable en la teoría Zen a partir de estas dos fórmulas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues empiezo poniendo las fórmulas como premisa. Primera fórmula, introducción de premisa. Y ya ven por qué se llama introducción de premisa, la regla de introducción de premisa, porque de alguna manera cuando yo esté tratando de rescatar argumentos, lo que voy a hacer es introducir las premisas. Segunda, la otra premisa. Introducción de premisa. A partir de ahí yo quiero llegar a esto, pero recuerden que yo puedo usar todos los teoremas que ya demostré, en particular el teorema 1, por eso lo puse aquí. ¿Qué me dice el teorema 1? Alfa implica beta, implica que beta implica gamma, implica que alfa implica gamma. Y se acuerdan de la regla que me dice que yo puedo usar los teoremas que ya demostré y si tengo este y este puedo quedarme con la conclusión. Eso es algo que ya hemos estado haciendo. Entonces lo que yo voy a decir es alfa implica gamma. ¿De dónde salió esto? De la línea 1 y de la línea 2 por el teorema 1. ¿Qué números de premisa voy a poner? Los números de las líneas que yo utilicé. O sea, los números de premisa de las que yo utilicé. O sea, 1 y 2. Y ya llegué a la fórmula phi. ¿Qué números de premisa tengo? 1 y 2. ¿Cuáles son las fórmulas que están en las líneas 1 y 2? Precisamente las fórmulas de sigma. Por lo tanto, yo ya llegué a la fórmula phi a partir de las fórmulas de sigma. ¿Ok? Eso es la demostración. Si yo les pido en el examen, como les voy a pedir, que demuestren que una cierta fórmula es derivable a partir de un cierto conjunto, lo que ustedes me tienen que dar es una lista en la que se obedecen las reglas de la teoría y tal que en la última línea aparece la fórmula phi y sus números de premisa representan a fórmulas del conjunto sigma. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. El otro ejemplo que vamos a ver es otro silogismo muy común que se llama el silogismo disyuntivo, que tiene varias formas. Vamos a ver, esto se llama silogismo disyuntivo. Y el silogismo disyuntivo me dice lo siguiente. Si tengo una disyunción y me falla uno de los disyuntos, entonces pasa el otro. Desde un punto de vista semántico es obvio. Si me están diciendo que tienes dos opciones, pero no fue la primera, pues fue la segunda. Bueno, entonces vamos a tener aquí como conjunto sigma a estas dos fórmulas y como fórmula phi a la conclusión. Y lo que yo quiero ver es que a partir de sigma yo puedo derivar la fórmula beta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo de siempre. Empiezo poniendo a las fórmulas que están en mi conjunto sigma. Entonces déjenme ponerlo aquí porque aquí esté la demostración. Entonces afirmamos. Lo que afirmamos es que a partir de sigma se puede demostrar, o que si ustedes quieren, podríamos simplemente poner que a partir, a veces ya quitamos las llaves, a partir de estas dos fórmulas yo puedo demostrar esta. Esta es una notación común, en donde me quedan abiertamente las premisas que yo estoy utilizando. Y fíjense, no estoy diciendo que beta sea teorema de la teoría, estoy diciendo que es demostrable a partir de estas dos. Bueno, pues pongo estas dos. La primera, ¿por qué la puedo poner? Por introducción de premisas. ¿Qué número de premisa? Su número de línea. Ahora voy con la segunda. Igual, ¿por qué la puedo poner? Por introducción de premisas. ¿Cuál va a ser su número de premisa? Su número de línea. Ahora quiero llegar a beta.
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la regla de intercambio definicional. No tengo más porque tengo disyunción. Aquí nada más les puse justamente la definición de la disyunción. Alfa o beta es lo mismo que esto. Esto es lo que me dice el intercambio definicional. Entonces yo voy a poner aquí, no alfa implica beta. ¿De dónde? De 1 por intercambio definicional. Eso es lo que me dice el intercambio definicional. Que puedo cambiar a esta fórmula por su fórmula que yo dije que era definicionalmente equivalente. ¿Qué números de premisa va a tener? Los mismos. O sea, 1, porque es la línea, porque es esta. Y ahora vean estos dos y vean la regla de modus ponens. Si yo tengo una implicación y tengo su antecedente, me puedo quedar con su consecuente. Me quedo con beta, ¿de dónde? De 2 y 3 por modus ponens. ¿Qué números de premisa voy a poner? Los números de premisa de las líneas que utilicé, o sea, 1 y 2. Y fíjense que ya llegué a beta. ¿Qué fórmulas están en las líneas numeradas por 1 y 2? Estas dos fórmulas. Por lo tanto, ya acabo de demostrar que beta es derivable a partir de estas dos líneas, ¿ok? Entonces yo les voy a dejar en el examen demostrar que ciertas fórmulas son derivables a partir de conjuntos y eso es lo que tienen que hacer. Poner las fórmulas del conjunto como premisas y luego llegar a la fórmula que tienen que llegar. Muy bien, eso es todo.